Como recordarás, tras el derrocamiento del imperio de Agustín de Iturbide en marzo de 1823, se restablece el Segundo Congreso Constituyente y en octubre de 1824 se proclama la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Primera República Mexicana se caracterizó por enfrentamientos entre federalistas y centralistas durante el periodo de 1823 a 1835. Estuvo gobernada por 2 triunviratos y 9 presidentes, siendo Guadalupe Victoria el único que terminó el periodo presidencial completo. La Constitución de 1824 es la primera constitución oficial de México como nación independiente. En ella se establece la República Federal Representativa conformada por 19 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. Además, los derechos de igualdad de los ciudadanos se ciñen al fuero militar y eclesiástico y se respeta la libertad de palabra e imprenta. Esta Constitución también establece la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tanto en la Federación como en cada uno de los estados, siendo estos últimos soberanos e independientes. Decreta además que el gobierno federal será defendido por un contingente pagado por los estados con los impuestos cobrados en las aduanas. En esa época, la sociedad era heterogénea. La historiadora Zoraida Vázquez menciona que por cada 100 mexicanos, 18 eran blancos, 70 indios y 22 pertenecían a alguna casta. Estaba conformada por comerciantes, mineros, grandes hacendados e industriales, los cuales diversificaban su actividad económica para sobrevivir ante los embates políticos. En el gobierno de Guadalupe Victoria, los ministros del Interior, Lucas Alamán y Lorenzo de Zavala, impulsaron la economía mediante préstamos a la industria textil y así fortalecer los pequeños talleres artesanales que existían en las ciudades. Sin embargo, el crecimiento económico esperado no se alcanzó debido a la difícil situación del país. En 1825, Estados Unidos reconoce a la República Mexicana y el Reino Unido concede 2 préstamos a México, con los cuales el gobierno cubrió sus obligaciones. En esta fecha se creó la Hacienda Pública, el Colegio Militar, se restauró la Ciudad de México y comenzó la construcción del Museo de Antropología. Se fundó la Marina Armada y se aprueba una ley de colonización. También se atendió la ocupación de San Juan de Ulúa, último reducto español en México. En 1826 se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua con la Gran Colombia y Perú. También se controla el intento separatista realizado por estadounidenses de Coahuila y Texas. En 1827 surge la conspiración del monje Joaquín Arenas para establecer en México el dominio español. En el mismo año se decreta la expulsión de los españoles de la República y Vicente Guerrero detiene la rebelión de Nicolás Bravo, jefe del partido escocés. Una segunda elección en México da la presidencia a Manuel Gómez Pedraza, pero el candidato perdedor, Vicente Guerrero, rechaza los resultados de la contienda y estalla un motín frente a la cárcel de La Acordada. Los inconformes saquean los comercios, el mercado del Parián, así como sus alrededores. Con esta acción política, arrebatan el triunfo a Manuel Gómez Pedraza. En 1829, el Congreso anula las elecciones de 1828 y elige como presidente a Vicente Guerrero. Guadalupe Victoria le cede el poder hasta el término de su mandato el 1 de abril de 1829. En ese mismo año son derrotados los españoles en la batalla de Pueblo Viejo, Tampico. Con la venia del Congreso, Vicente Guerrero actúa con plena libertad para enfrentar los problemas de su gobierno, pero posteriormente el Congreso lo acusa de violar la Constitución. Por medio del Plan de Jalapa, el 4 de diciembre de 1829, se pretende unir a la nación para conservar el federalismo. Dicho pronunciamiento en realidad se dirige contra Vicente Guerrero, el cual sale a combatir la insurrección el 16 de diciembre del mismo año. Por su parte, el Congreso declara a José María Bocanegra como presidente interino.
Para el 22 de diciembre de 1829, el general Luis Quintanar, al mando de la guarnición de la Ciudad de México, se pronuncia en contra de Bocanegra y obtiene su renuncia. El Congreso insta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Vélez, a conformar un triunvirato en compañía de Luis Quintanar y Lucas Alamán. En 1831, el presidente Vicente Guerrero es invitado a un desayuno. En el acto, es detenido para después ser fusilado por orden de Atanasio Bustamante. Así, en 1832, Antonio López de Santa Anna se pronuncia en contra del gobierno de Anastasio Bustamante mediante el Plan Lerma. Cuando Bustamante sale a combatir a Santa Anna, Melchor Musquiz ocupa la presidencia el 14 de agosto de 1832. Por su parte, Bustamante y Santa Anna pactan que Manuel Gómez Pedraza, al que le arrebataron la elección presidencial en 1824, sea presidente. De esta manera, asume el poder ejecutivo el 24 de diciembre del mismo año. En 1833, el presidente Santa Anna solicita permiso al Congreso para ausentarse de su cargo y se retira a su hacienda en Veracruz. Deja en su lugar a Valentín Gómez Farías, el cual llevó a cabo reformas liberales estructurales. Entre estas reformas destacan el paso de los asuntos atendidos por la Iglesia al fuero civil, como por ejemplo el contrato del matrimonio, eliminar el cobro del diezmo, seculariza los bienes de las misiones de California, quita los privilegios a la Iglesia respecto a la educación, crea la Dirección de Instrucción Pública y nuevos centros docentes. Por otro lado, suspende la represión impuesta a la prensa. En relación al ejército, limita la milicia en los estados, disolviendo los cuerpos armados que se sublevaron contra el gobierno, reduce el número de jefes y oficiales y se forma la milicia o guardias nacionales, con elementos del pueblo organizada por cada estado. Además, se designan fondos para el pago de interés de deuda pública y busca su amortización. Para no perder territorios en la República Mexicana, autoriza su poblamiento en la condición en que sus habitantes hablen el idioma español y sigan los usos y costumbres mexicanas. La afectación de los intereses económicos de los conservadores crea descontento social en dicho sector y exigen el regreso de Santa Anna a la presidencia y la suspensión de estas reformas. Santa Anna regresa a la Ciudad de México, destituye a Gómez Farías y da marcha atrás a las reformas. Santa Anna alterna 4 veces la presidencia con Gómez Farías, hasta el 24 de abril de 1834. Nuevamente Santa Anna deja el poder y el Congreso designa como presidente interino a Miguel Barragán el 28 de enero de 1835. Posteriormente, México entra en guerra con Texas. En esa época, Coahuila, Texas, era solo un estado. Dicho conflicto duró del 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836. La presión de la Iglesia y de las fracciones radicales reclaman al Congreso el orden sociopolítico. Santa Anna, por medio del presidente interino Miguel Barragán, suprime el régimen federal. En 1835 se establece un Congreso Constituyente, integrado mayormente por conservadores. El 23 de octubre se expiden las bases constitucionales que suprimen la Constitución de 1824. En diciembre se promulgan las 7 leyes centralistas que implementaron la Primera República Centralista en México.